Si os parece, vamos a comenzar este nuevo acto que hace la Asociación de Amigos de los Jardines del Retiro. Sabéis que desde el año 2018 estamos tratando esta asociación de cuidar el retiro, de mejorar el retiro, de hacerlo patrimonio mundial, que ya lo hicimos en el 2021. Y ahora estamos detrás del ayuntamiento para que lo cuide como es debido, como tiene que ser un patrimonio mundial. Ahora mismo estamos pues con el tema del Consejo Cívico Social, discutiendo y hablando sobre cómo hay que cuidar esto, sobre el tema de que el retiro se cierra muchas veces, la gente protesta, estamos tratando de rebajar cuando se cierra el retiro, estamos tratando de la biblioteca hagan una puerta desde Menéndez Pelayo para que cuando se cierre esto la gente pueda seguir viviendo esta maravilla que tenemos aquí en el retiro. Y bueno, estamos con el plan director también, discutiendo con el ayuntamiento. Y nada más, yo solo os quería decir que no os pido que os asociéis a la asociación, sino únicamente que nos apoyáis en las cosas que hacemos y que desgraciadamente pues a veces nos hacen caso, a veces no, porque lo están haciendo bastante regular, porque hay unas cosas que dependen de la Junta Municipal, como son los aseos. Los aseos del retiro están en un estado lamentable, entre otras cosas abren a las 10 de la mañana cuando el retiro lo abren a las 6 de la mañana. Y es que no lo entienden, de que la gente tiene sus necesidades. El alcalde presume de venir a correr tempranito y le he comentado a veces, ¿qué pasa? ¿Te vienes con los deberes hechos o qué? No sé, es un poco triste, pero es así. Y eso, poquito a poco, dentro de unos meses seguramente nos abrirán el refugio antiaéreo que tenemos en la puerta de Ibiza. Ahora mismo están licitando para mejorarlo, porque aunque está perfectamente conservado, nunca llegó a utilizarse, pero vamos, que hay que poner unas luces, hay que poner unos, no sé si extintores, digo, que no, solo hay ladrillos, pero bueno, ellos sabrán. Bueno, el recorrido que estamos haciendo en el retiro, pues de tratar de divulgar todas las cosas bonitas que tiene el retiro, y nos ha tocado pues el monumento que tenemos de los hermanos Álvarez Quintero. Para mí siempre fue una maravilla esa zona, entre otras cosas, las cosas secretos del retiro y todas estas cosas que hay aquí, pues es una plaza, esa plaza donde venían los maletillas, los que querían ser toreros, y se ponían ahí a torear, unos con un carrito que le ponían unos cuernos y siempre estaban ahí los que querían ser toreros. Por otra parte, el retiro tiene unas cosas muy bonitas, entre otras cosas las librerías populares que desde el principio del siglo XX existían en todo Madrid, pero en los parques sobre todo. Aquí tenemos en los jardines del Nuevo Palacio, aquí atrás, la antigua Casa de Fieres, pues tenemos todavía una librería de estas que tiene unas estanterías donde la gente por la mañanita deja los libros que no quiere, y entonces los que quieren leerlos pues se acercan, los cogen, se sientan y los leen, y los vuelven a dejar, hasta que se ha inventado que los libros se pueden vender. Y vienen los chavales que quieren pues comprar droga o alcohol y los venden, concretamente en algunas librerías del barrio, y les dan 50 céntimos por cada libro. Es una cosa que no se puede prohibir, lo han dicho a la policía que no se puede hacer nada, y así estamos, pero es un poco triste. Otra de las bibliotecas de esas, aparte de esta que tenemos aquí, estaba en Pedro Galdós, en Benito Pérez Galdós hay otra librería de estas. Y también aquí en la estatua esta que vamos a ver hoy, de los hermanos Álvarez Quintero, y todavía podéis ver que había unos armarios que se abren y ahí estaban los libros. ¿Sabes? Y después otra, la más grande estaba en el parterre del retiro, que era la más grande, pero también esa sí que desapareció. Y nada más, doy la palabra a nuestra secretaria general, que va a hacer la presentación de la ponente de hoy. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Se me escucha bien? Sí. Bueno, hoy vamos a hablar de los hermanos Álvarez Quintero, de Joaquín y de Serafín.
No sé si puedes poner otra vez la presentación esa del monumento. No sé si conocen ustedes el monumento que hay a los hermanos Álvarez Quintero en el Retiro. Es uno de esos tesoros que uno cuando pasea por el Retiro pues quizás no lo vea porque está como metido ahí entre la maleza, pero sin duda alguna, ahora lo podéis ver aquí, es uno de esos tesoros maravillosos que uno se encuentra caminando por el Retiro. Representa un momento en la vida de dos personas que se quieren. Hay un jinete montado en un caballo y una mujer que se asoma a una balustrada. Es un instante en el que se miran, en el que se quieren, ¿no? La sonrisa de los dos, él se quita, él va vestido con ese traje cordobés, se va quitando el sombrero y es ese instante en que los dos se encuentran. Es un monumento que yo siempre digo que hay que verlo 360 grados, no hay que colocarse solo en un lado, tienes que ponerte en el caballo, tienes que ponerte en la zona de la balustrada, tienes que ir incluso hasta detrás, que es como si fuera la casa de ella, ¿no? Con esa fuente, y como lo que decía Javier, hay una pequeña librería que ya no existe, que ya no se utiliza, pero había libros de los Álvarez Quintero donde la gente podía incluso leerlos, ¿no? Y bueno, aprovecho la ocasión para deciros que este monumento fue elaborado por Lorenzo Culán y no pudo terminarlo, entonces su hijo Federico se encargó de terminarlo. Federico hizo el caballo, el jinete, y el padre hizo el resto. Y bueno, seguimos hablando de los hermanos Álvarez Quintero, pero esta vez con nuestra ponente, con Ana Belén Calvo, que ya se ha convertido en una ponente obligada, ¿no? por nuestra parte, porque nos encanta la manera que tiene de hablar, tanto de Julio Romero como ahora de los hermanos Álvarez Quintero, esa pasión, ¿no? esa fuerza con la que ella habla, que da gusto. Entonces, bueno, viene hoy, pero probablemente venga más veces, ¿no? Bueno, es una divulgadora nata, es titulada en Gestión y Finanzas, ha desarrollado una intensa labor cultural como escritora, articulista, colabora en distintos programas de radio y de televisión también. Siempre está unida a su pasión a la literatura, a la historia y al patrimonio cultural español. En los últimos años ha publicado diversas obras de narrativa y poesía, entre ellas 13 relatos para contarte en voz baja, La belleza del efímero, 5 fases del amor o Cuentos truculentos, además de trabajos dedicados a la figura de Julio Romero de Torres, como Pinceladas en verso de Julio Romero de Torres y Las coplas de Julio Romero de Torres, donde une literatura, arte e imaginación para acercarnos al universo del pintor. Compagina su labor literaria con la divulgación histórica, cultural, en prensa, radio y televisión, dirigiendo actualmente unos programas culturales tanto en televisión Loja como en la radio local. Como os decía, es conferenciante habitual en ciudades como Madrid, Granada, Málaga, Córdoba. Ha participado en espacios tan emblemáticos como la Real Academia Madridense de Amigos del País, o también aquí he estado en Casa de Vacas. Y siempre intenta ligar los temas de la historia del arte y la identidad cultural española. Esta tarde nos acompaña para adentrarnos en la vida, la obra y la simbología de los hermanos Álvarez Quintero, autores fundamentales del teatro español y grandes retratistas de la alma andaluza. Pues sin más dilación, cedo la palabra a Ana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rocío. Muchísimas gracias, Javier, por la invitación, a la asociación en general, a ustedes en particular, porque si ustedes no estuvieran aquí, la conferencia pues no sería posible, de nada hubiese servido todo el trabajo. Quería comentarles lo primero de todo que para poder estudiar cualquier personaje o conocer a cualquier personaje tenemos que entender su infancia, su ciudad, su provincia, sus costumbres, su familia y donde se han rodeado, ¿no? En este caso, los hermanos Álvarez Quintero, de quienes me ha dado una satisfacción tremenda trabajar sobre ellos, porque le comentaba antes al director, cuando me propuso la idea, y aquí ya voy a comenzar a explicar un poco para que entendáis la situación, cuando me propuso hablar sobre los hermanos Álvarez Quintero, de primera pensaba que se estaba riendo de mí. Y le voy a decir por qué. Soy andaluza, es evidente, ¿no? Porque allí en Andalucía, cuando se hace algún chiste, algún comentario o alguna obra de teatro, llamémosla básica, la primera crítica es: eso es de los Quinteros.
como menospreciando el trabajo de estos dos hermanos que llegaron a tener 200 obras teatrales, casi pillan a lo que debieron, que comenzó por 7.000 y terminó por 500, ¿no? El caso es que allí se habla así, de verdad, se hace el chiste de, bueno, eso de los hermanos Quintero. Entonces, cuando el director de la asociación me lo comentó, pues primeramente me quedé, digo, me está haciendo el chiste, pero cuando por segunda vez me lo volvió a comentar, digo, no, esto es en serio. Me dio muchísima alegría, por supuesto, y ha sido un placer preparar esta conferencia. Quiero explicarles también que los hermanos Álvarez Quintero eran de Utrera, por lo tanto sevillanos, y tenemos que entender a los sevillanos. Tenemos que entender que vivimos en un país muy cultural, que cada provincia es diferente y dentro de cada provincia, cada pueblo, que somos ricos en cultura y que no podemos entrar ni meternos en el mismo saco a los andaluces, a Castilla, al País Vasco, no todo. En esencia somos diferentes y somos ricos. Y en Andalucía, hablo por alusiones, Sevilla es muy diferente al resto de las provincias. Todas lo son, pero Sevilla sobre todo. ¿Por qué? Pues porque, como comentaba con anterioridad, cuando el resto del país, cuando Madrid estaba creciendo como villa, Sevilla ya se había levantado y se había caído por lo menos 3 veces, queramos o no queramos. No llegó a ser nunca capital, cierto, pero como digo yo, era la hacienda del imperio. Por allí pasó todo el oro, por allí pasaron todos los barcos que iban y venían a las Américas, y cuando Castilla estaba avanzando y el país y la Nueva España estaban evolucionando, Sevilla ya tenía una larga historia. Esto es cierto. Por lo tanto, los sevillanos lo saben. Y como lo saben, pues hay cosas que pueden. No es que lo hagan por orgullo, por prepotencia, ni nada de eso. No, es que es algo que se evoluciona, se nace con eso, te cría en esa esencia, porque sin ser consciente sabes de dónde viene. Y sabes de dónde viene cuando paseas por Sevilla, cuando ves la elegancia de Sevilla, la estructura sevillana, las costumbres sevillanas, los reglamentos y los protocolos de Sevilla en cada acto. Y lo tenemos en la feria, lo tenemos en la Semana Santa, lo tenemos en las festividades, sobre todo, que es cuando nos podemos lucir todos. Por cierto, felicidades para mañana, que tenéis el día festivo. El caso es que cuando en Granada, y aquí sale una figura, Lorca, que más adelante hablaré, pero quiero que entendamos en principio todo esto. Cuando aparece Lorca, el teatro de Lorca evidentemente es muy distinto. Bueno, doy por hecho que todos ustedes conocen a los Álvarez Quintero y han visto mínimo 5 horas de teatro suya. Aparece Lorca, y Lorca viene de Fuente Vaquero. Fuente Vaquero son 7 casas, son 7 casas ahora, antes eran 3. Granada es triste, es bonita, tiene duendes, es maravillosa, pero es triste. Y es triste porque mientras duró la Reconquista, durante tantos siglos, fue la última ciudad que llegaron a conquistar los reyes católicos. Entonces, Granada estaba muy temerosa, y parece que esa temerosidad de tantos años, tantas décadas de guerra, al final recayó sobre Granada. Y esa famosa mala folla de los granadinos no es otra cosa que el recelo de no abrir las puertas porque fueron los últimos, porque todos los demás ya iban evolucionando. Quiero que vean ustedes un poco la comparativa, porque es que hay que entender a los hermanos Álvarez Quintero. Gracias a su personalidad, gracias a ser como eran, y por supuesto su talento, pudieron entrar en este mundo y no tuvieron muchos enemigos, porque su manera de hacer teatro era única, por suerte. En un mundo en el que la intelectualidad tenía que ser dramática, penosa, nostálgica, todo lo triste, una lucha continua, una competitividad, y ellos disfrutaban de la vida, y es lo que hicieron. Disfrutaron de la vida mientras trabajaban. Aquí les tenemos, los voy a presentar por si no los conocen. El de la cara más redondita es Serafín y Joaquín. Joaquín es el de la cara más fina, que quizás no se aprecie tanto, pero ahora lo vamos a ir viendo. La siguiente diapositiva, aquí sí los tenemos, ¿verdad? Aquí tenemos a Serafín y aquí a Joaquín. Serafín nace en el 71 y Joaquín nace en el 73. Prácticamente se esperaron ahí en la cuarentena y estuvieron toda su vida juntos, como bien indican su obra.
La personalidad de Serafín era muy abierta, era muy alegre, era muy espontánea, era el extrovertido. Y Joaquín era el retraído, el serio, el cauto. Entonces, cuando vemos una obra decimos, bueno, ¿qué escribió cada uno, no? Bueno, pues seguramente esa alegría era de Serafín, y cuando la cosa se ponía seria, pues tocaba la mano Joaquín, quizás, ¿no? Lo que sí es cierto es que, bueno, pues Serafín fallece, ya hablaremos de eso más adelante, al final, por suerte, fallece, y Joaquín sigue firmando pocas obras, porque solo publicó 3 obras más, pero sigue firmando como el hermano Álvarez Quintero, aunque ya no estaba su hermano. Y abajo, bueno, pues pongo Utrera, que es de donde son natales, Sevilla, que fue donde pues también vivieron largo tiempo, por supuesto Madrid, que es donde terminan todos los grandes. Vamos con el contexto histórico, social y literario. Esto es lo que les comentaba, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta que estamos a finales del 19, están aquí los liberales, los conservadores. 1898 fue un año fatídico para España, económica, social y políticamente hablando. Trató mucho a los personajes del siglo XIX, y esto me lo sé de carrerilla, pero es que es verdad, afecta muchísimo. Entonces aquí es el surgimiento de la generación del 98, y tenemos, he puesto 4 por poner algunos, bueno 5, perdón, por poner algunos, que es Azorín, Valle Inclán, los hermanos Machado y Unamuno. Si ustedes se paran un momento por encima a pensar lo que cada uno nos mostraba, pues no tiene nada que ver con lo que nos mostraban los hermanos Quintero, ¿no? Ellos sí cumplen el rol de esa generación trágica, es decir, cumplen el rol de ese poeta dramático, melancólico, borracho, siempre llorando, mal de amores menos López, y todas esas cosas. Unamuno, bueno, Unamuno tiene ahí también su debilidad, de bueno, Valle Inclán ya era una deformación de lo que es la vida, que total, ¿no? Y llegan los hermanos Álvarez Quintero con alegría, porque también se necesita. Una vez tuve una conversación con una persona que decía que, porque yo le digo, hablando del arte, ¿qué es el arte? Como si fuésemos a solucionar el mundo, ¿no? El arte, y me dijo esta persona, el arte está hecho para que impacte y para que haga pensar a la persona. Digo, sí, eso está muy bien. Pero cuando a un hombre que se levanta a las 5 de la mañana para pegarle vara al olivo, perdón por las expresiones, pero ya les digo, soy andaluza, ¿vale? Coge la vara para irse al campo y pegarle vara al olivo durante 7 u 8 horas y se come 2 huevos duros fríos allí en cuestión de media hora, tú no puedes pretender que a las 7 de la tarde, cuando le duele el músculo que ni siquiera sabe que tiene en su cuerpo, le puedas poner en el televisor o en cualquier sitio un tema cultural para que esa criatura piense. Esa criatura lo que quiere es relajarse, porque bastantes cosas tiene encima como para tener que encima que ponerse a arreglar la sociedad. Y también se le puede llevar la cultura de esa manera, porque los Álvarez Quintero, aparte de hacernos reír, pasar buenos ratos, nos enseñan. De hecho, todos decimos siempre, aunque tenemos el prejuicio de que la intelectualidad va ligada al dramatismo, al conocimiento, a las tertulias, a la seriedad, pero todos terminamos diciendo en algún momento del día es que la risa, el reírse de uno mismo es un signo de inteligencia. La persona alegre es inteligente. Llegamos todos a la misma conclusión, ¿verdad que sí? Pues el teatro de los hermanos también nos da cultura, porque nos hablan, es un estudio social tremendo, no es otra cosa que un estudio social tremendo, y además un estudio social matriarcal, que nadie se para pensarlo. Las mujeres son las que llevan las obras de teatro de los hermanos Álvarez Quintero, y ahí tenemos la famosa obra de teatro de la riña. Hoy riño porque quiero, por mucho que mi madre diga que no riña y que lo evite, pero es que me apetece a mí reñir. Esta la conocen, ¿verdad que sí? Y riñe, y él se va sabiendo que riñe, como dice al final de la obra. Te vas sabiendo que he reñido porque yo he querido, y se acabó, y es cierto. Hoy tenemos las primeras feministas, hay mucho trasfondo de los hermanos Álvarez Quintero. Aquí tenemos un patio sevillano. No todos los patios andaluces son iguales, igual que todas las corralas. Una corrala madrileña no es igual que una corrala allí en el sur. Y si ustedes ven, le he puesto 3 imágenes,
quieren centrar el patio sevillano, la giralda por supuesto, y una escena costumbrista de pues, churros, creo que es lo que se están vendiendo a las 6 de la mañana. Es un amanecer, ahí no se aprecia, pero la mayoría de los cuadros que les voy a poner aquí están en el Thyssen de Málaga, la fundación Thyssen tiene una colección de cuadros costumbristas preciosos. Se lo pongo para que ustedes, es que nada más ver este patio también un escenario de los teatros de los hermanos, ¿verdad que sí? Falta la reja, falta la silla y falta una joven con una falda alegre y un mantón. Pero por lo demás, la puesta en escena de los hermanos Álvarez Quintero, aquí la tienen. ¿Dónde está la imagen de la riña? ¿La están viendo? A ver. Esa es la de la riña, ¿vale? Esta de aquí abajo es la obra de teatro, que no recuerdo el nombre, me van a perdonar, pero es este sevillano que va muy lento, que lleva un año visitando el cómo Salgorda, que ella no hace nada más que cosas, ella es venir siempre con lo mismo y con lo mismo y con lo mismo, y ella con unas calores, y él no se decide. Esta es buenísima también. Y bueno, ahí le he puesto 3 escenas pues, para que ustedes vayan refrescando la memoria, porque doy por hecho que todos conocen a los hermanos. Los primeros años de formación literaria, los hermanos comienzan con la poesía, porque sentían una gran adoración por Becker y por la poesía y las leyendas de Becker. Becker también es un personaje que no es que esté maltratado, pero está mal divulgado desde mi punto de vista, porque no solo es la poesía romántica empalagosa. La poesía de Becker tiene mucho trasfondo, la vida de Becker es muy interesante, y las leyendas encierran muchísimo, si sabemos leerlas, por supuesto, y si sabemos lo que estamos leyendo. Ellos comienzan a representar obras de teatro en el patio de su casa, ese patio parecido al que le he puesto con anterioridad, entre las familias, ¿no? Y comienzan con los primeros versillos. En el instituto pues se presentan a concursos, hay un mentor que lo incita a que sigan adelante, pero bueno, la cosa se queda ahí y tal. Colaboran en publicaciones como El Diablo Cojuelo, que a veces lo utiliza también como seudónimo, y trabajan tienen que irse de Utrera, se tienen que ir a Sevilla, porque aunque son burgueses, pero son de una burguesía media, termina siendo media baja, por una mala gestión económica. El caso es que el padre comienza a dar clases de esgrima, seguro que también les sonará otra obra de teatro que se llama Esgrima. Ellos van a Sevilla y terminan, por supuesto, en Madrid, se vienen los 3, vienen Serafín, Joaquín y su padre. Sus primeras composiciones poéticas están entre 1887 y 1888, pronto se dan cuenta que no es que se les dé mal. Yo traigo aquí unos poemas que con una de ellas me gustaría terminar la conferencia. No es que se les dé mal, sino que es lo que les comentaba antes. Estamos en una situación en la que la intelectualidad no permite ese tipo de poesía. Era una poesía sencilla, fácil, nada de palabras enrevesadas, nada de tecnicismo. Una poesía que puede leer cualquiera, pero no estaba permitido, porque la generación del 98 era muy intelectual. Entonces ellos decimos, nosotros no queremos problemas. Y no querían problemas, no tuvieron problemas nunca con nadie. Participaron en la revista Madrid Cómico, que aquí le he puesto una de las portadas, y aquí abajo una reunión de las personas que formaban esta revista. La Rima Eterna es una obra de teatro que, aunque ellos después se dedicarán al teatro 100%, quieren cerrar el ciclo. Quieren cerrar su ciclo personal con la poesía. Como les he dicho antes, veneraban a Becker. ¿Conocen ustedes la escultura, el monumento que hay en Sevilla de Becker, la rotonda de Becker, bajo ese árbol llorón? Si no lo conocen, no se preocupen, porque ahora se lo voy a mostrar. Y ellos sacan esta obra de teatro que está inspirada en la poesía de Gustavo Adolfo Becker y que pues, toca los temas del amor, la amistad, la familia, pero siempre con finales felices, dos enamorados que superan todos los obstáculos para terminar juntos. Resulta que con toda la recaudación económica
de esta obra de teatro son los hermanos Quintero los que en un año consiguen que en Sevilla se haga el monumento a Bécquer, esa famosa rotonda que ahora verán ustedes. Lo hacen en un año. Lo digo para que se apliquen en cuenta a los políticos actuales, que para cualquier cosa necesitamos 3 legislaturas. Aquí tienen al verdadero Bécquer. El Bécquer guapetón fue un retrato que le hizo su hermano Valeriano. No es que Bécquer fuera feo, pero su hermano le pasó como unos cuantos filtros. Parece que Valeriano fue el que inventó los filtros de los teléfonos, creo. La imagen de Bécquer que todos tenemos de perfil y que todas nos hemos enamorado, porque nos hemos enamorado de ese, pero no es la realidad, es este. Aún así era guapetón. Y todo, la obra de teatro, esa escultura que encargan y que le dedican a los hermanos, viene por este pequeño poema de Bécquer que, si me permiten, voy a leérselo, ¿vale? Los invisibles átomos del aire en derredor palpitan y se inflaman, el cielo se deshace en rayos de oro, la tierra se estremece alborozada, oigo flotando en olas de armonía, rumor de besos y batir de ala, mis párpados se cierran. ¿Qué sucede? Dime. Silencio. Es el amor que pasa. Y efectivamente, ello, en esa poesía, es de donde sacan la escultura de el amor que pasa. Permítame un momento, disculpe. Esta escultura es una alegoría, si la podemos llamar así. Son 3 jóvenes que no son diferentes, sino que tienen 3 etapas del amor. El primero es el amor ilusionado. En la parte de abajo lo van a ver mejor. El amor ilusionado. El segundo, el amor poseído. Y el tercero, el amor perdido. La primera figura, el amor ilusionado. Ella es joven, tiene su pelo recogido, la cabeza agachada, está coqueta, está tímida. En el segundo, en el amor poseído, ya ha entablado relación con el amado. Ya lleva su melena suelta, el escote es más grande, está más en sintonía con el amor, más libre, más feliz. Y si se fijan en la tercera figura, que es el amor perdido, va con mantilla. O sea, que lo ha perdido, pero de verdad. Bueno, pues esta maravillosa rotonda, como la llaman, está por supuesto rodeada de unos bancos donde la gente se pone a leer, está bajo un llorón que da una sombra constante a esos 40 y pico grados que se tienen en Sevilla. Es preciosa y bueno, es esculpida por Lorenzo, me van a regañar por aquí, Coulat, Valera, perdón. Lo siento, pero no. Se inaugura el 9 de diciembre de 1911 y ellos lo solicitan en 1910, un año. Así que con esto ellos cierran lo que viene siendo la poesía, pero no la dejan de lado, porque seguro que recordarán algunas escenas de las obras de teatro donde sale un personaje en escena siempre diciendo, haciendo un solo, pero haciendo un solo de poesía, ¿verdad que sí? Aquí, no sé si conocen ustedes a la famosa Virgen de Consolación de Utrera, pero esta Virgen ha dado para mucho. Miren, esta figurita que tenemos aquí es la portada de El genio alegre. ¿Conocen esta obra de teatro? Ahora me meto en el argumento para que la refresquen. Este cuadro que ven aquí es de Julio Romero de Torres. Mira qué bonita era. Y la Virgen es la Virgen de Utrera. He puesto esta relación porque se la quiero explicar. Tanto los hermanos Quintero como Julio Romero de Torres admiraban a Bécquer. Bécquer tenía una leyenda donde tenía unos versillos que decían: mira qué bonita era, que se parecía a la Virgen de Consolación de Utrera. Un enamoramiento y una pasión, la gente de Utrera por la Virgen y los sevillanos, tremenda. Ahí tienen ustedes a la Virgen. Julio Romero de Torres llama a este cuadro Mira qué bonita era. Pero es que los hermanos Quintero, a la joven que protagoniza El genio alegre, la llaman Consolación.
pero es que la casa que adquieren en el Escorial se llama Villa Consolación también, ¿vale? Entonces, le pongo el argumento del Genio Alegre. Es un palacete de una señora que ha quedado viuda y que está muy influenciada por el administrador de la hacienda. Y es todo pues, muy parecido a la casa de Bernarda Alba, todo muy negro, muy tétrico, y tiene el típico hijo joven de la época que es un Don Juan y que solo va a ver a la mamá pues para pedir, ¿no? Entonces por ahí aparece una prima que se da mucho, una prima que se mantiene en la familia, pero no se sabe muy bien de quién es el padre, los padres fallecen, el caso es que la prima la mantiene. Y la prima es pues un genio alegre. La personalidad de Consolación hace no solo que su tía cambie su carácter, que la casa cambie su decoración, por lo tanto la vida de la casa, sino que este famoso primo, que termina enamorándose evidentemente de ella, consiga quedarse más en la casa que en la calle, por lo que la madre está súper agradecida y no le pesan los cantares de la niña durante todo el día, porque tiene al señorito, al niño allí, a su ojito derecho, y dice, bueno, pues por lo menos tengo a mi hijo aquí y no está con una y con otra en la calle. Esta obra de teatro también es muy interesante. Este es un poema de ellos, porque ellos se denominan a sí mismos que son un espíritu gemelar, que son un único soplo para la vela del barco. Y dicen así, y no son tan malos poetas, pero ya les digo, meten la poesía en sus obras de teatro, pero no compiten con los poetas de la época, porque que tenemos ahí a Clarín como crítico, que ahora hablaremos de él, otros muchos críticos, pero está Clarín, la regenta, no digo más. Fuimos entre espigas y olivares, el uno esperó al otro en la distancia, y en el primer pinito de la infancia ya escribimos comedia y cantares, después libros y novias y billares, memoria que ilumina la distancia, luego una juventud cuya fragancia envenenan agobio y pesares. Fuimos, cuanto hay que ser, covacholistas, estudiantes, diablillos, editores, críticos, pintamonos, realistas. Y hoy, como ayer, sencillos escritores que siguen, y a la luz de sus conquistas, sembrando sueños porque nazcan flores. Es una poesía muy sencilla, pero también muy emocional. Ellos comienzan con los sainetes. ¿Saben lo que son los sainetes? ¿Verdad que sí? Son esas pequeñas obras de teatro que en una gran obra de teatro, en las pequeñas pausas, porque los actores tienen que beber agua, cambiarse, ir al baño, cambiar el escenario y demás, pues se meten esos pequeños saitenes que llevan una historia lineal entre acto y acto, pero que son muy breves, ¿no? Ellos hacen muchos sainetes, un poquito más largos que los sainetes que conocemos, de los que yo ahora mismo estoy mencionando, de las grandes obras de teatro, ¿no? Son siempre cómicos y costumbristas del siglo XVIII, y destaca a Ramón de la Cruz. Este no es Carlos III, es Ramón de la Cruz. Pero esta imagen sí que os sonará sobre todo en los tapices. Sobre todo en los tapices. Esos tapices que también dibujaba Goya. Pues son sainetes, seguramente, claro que sí. Son escenas populares que dicen mucho del estudio sociológico. Gracias a todas estas cosas que no se dan valor, y que esas generaciones que se las daban y se las dan porque se las siguen dando de grandes intelectuales y menosprecian ciertas cosas, esas cosas que menosprecian son precisamente lo que gracias a eso hoy en día podemos estudiar cómo eran en ese momento. Porque si fuera por lo que escribía Valle Inclán, no tenemos ni idea de cómo se vivía en el siglo XIX. Pero sin embargo, gracias al teatro o gracias a ciertos... No estoy menospreciando a Valle Inclán, que conste. Por favor, vamos a diferenciar, ¿vale? Todos tienen su valor por todo lo que hicieron, cada uno en su terreno. Pero sí es cierto que hay personajes y personas que no llegaron a entrar dentro de generaciones, a estar en la gran enciclopedia, pero que hicieron cositas de las cuales gracias a eso tenemos conocimiento de cómo se vivía en la época. Y los sainetes es una pequeña cosita que ha dado para mucho.
Aquí tenemos otra escena, que esto está dentro de los Alcázares de Sevilla. Y aquí pongo las características teatrales de los hermanos Quintero, ya lo hemos nombrado, ¿no? El costumbrismo, sus diálogos son muy vivos y graciosos, por supuesto. Ellos decían, cuando se interpretaba bueno, por gente del sur, bueno, pues no había ningún problema, ¿no? Pero cuando venían aquí a Madrid, bueno, qué deciros yo a ustedes, agradecer que seáis las puertas de toda España, que aquí somos siempre muy bien acogidos, eso es cierto, tenéis una manera de acoger a todo el que viene que es impresionante, y en realidad gato de 3 generaciones poco a poco. Pero el caso es que, claro, pasaron tanto tiempo aquí en Madrid, sus obras de teatro se representaron aquí. Entonces ellos decían, por favor, no intentéis copiar un acento que no hay vuestro. Si no lo tenéis, no lo tenéis, ¿vale? Y bueno, y sobre el escenario un actor debe saber gesticular, eso sí son cosas que se deben aprender, ese arte que, bueno, pues que hay allí en el sur, pero es cierto que con el acento ellos eran muy serios con esto, decían, no intentéis imitarnos, porque suena burlesco, si no tienes el acento, no lo hagas y ya está. Así que todos entendemos que esto es una escena andaluza, ¿no? Los ambientes populares, un humor fino, nunca vulgar, un humor blanco como el que se dice hoy en día, que es muy difícil de hacer, porque lo fácil es reírse del otro y lo fácil es hacer humor haciendo crítica, pero el humor blanco es lo más difícil. El humor de los Quinteros, el humor de Lina Morgan es de los más difíciles también. Los primeros estrenos. ¿En ese cuadro que has puesto? Estos cuadros normalmente, este está también en el Museo Thyssen, estos cuadros normalmente, y aquí viene otra famosa, ¿conocen ustedes esta famosa entrevista que le hacen a Lola Flores donde dice ella muy enfadada, pero ¿por qué lo nuestro siempre es lo peor? Y es lo último, pero ¿por qué siempre lo que viene de fuera tiene que ser lo primero? Todos estos cuadros son pintados por pintores ingleses o irlandeses, que pasaron por aquí, pasaron por Sevilla, se enamoraron y se quedaron. La mayoría, no todos, no todos, pero sí la mayoría. Sí, no he estado allí, lo he visto, pero hace muchos años no. Sí, la mayoría. La Semana Santa, unos cuadros de la Semana Santa, y es que a ellos les impacta. Nosotros como lo vemos, no estamos vestidos de sevillanas todos los días, pero como es algo con lo que vivimos y nuestra manera de ser, nuestra manera de estar en la calle, vamos a por el pan y nos damos una charla en toda España, no solo en Andalucía. La gente que viene de esos fríos de allí, de Inglaterra, ni más ni menos, pues llegan aquí y es que es normal que se enamoren. Y en Andalucía tenemos muchos cuadros costumbristas que pues la mayoría no están pintados por pintores españoles, porque aquí pues bueno, aquí vamos con el cubismo, con la vanguardia y con las modernidades de fuera, que lo de aquí no vale. Por eso he dicho lo de Lola Flores, porque me parece un referente buenísimo, actual, que dio una charla de 2 minutos perfecta. La primera obra de teatro que estrenan en el Teatro Cervantes de Sevilla, por supuesto, fue su primera obra, pero aquí en Madrid, aunque yo he puesto creo que este es el Teatro Novedades. El primero fue lo diré, mira que no salía viniendo para acá, en el teatro, en el Apolo. La primera obra de teatro fue en el Apolo y el segundo en el Lara, ¿vale? Aquí en el Teatro Novedades fue donde empezaron con los sainetes. Ellos entraron haciendo pequeños sainetes en grandes obras teatrales. Y luego ya como obra representativa suya 100% fue en el Apolo y luego en el Lara, ¿vale? Y bueno, yo he puesto aquí que la primera fue La Reja, pero no, esto lo había hecho antes de que la información me llegase, lo siento mucho. De hecho, porque lo veía muy relevante, y digo, bueno, igual el monumento que hay en el Retiro va de La Reja porque fue la primera obra, no fue la primera, fue la de ¿cómo se llama? El tío Gilito no, lo del tío me ha salido Gilito, es la primera obra que representan en Madrid. Otros autores teatrales, es lo que he dicho antes, ¿vale? Carlos Arniche, que es el que trae la escena del Madrid castizo, el que la representa, empieza a representar las escenas del Madrid castizo, y los Quinteros hacen lo mismo, pero con Andalucía.
Jacinto Benavente fue más psicológico y refinado, ¿no? Siempre lo que he dicho. Y ellos fueron más populares y costumbristas. Estoy haciendo aquí, sé que las comparaciones son odiosas. No quiero que piensen que porque esté comparando estoy desprestigiando o desvalorando. Admiro a todos por igual. El arte y la cultura la admiro de principio a fin, venga de quien venga, y la respeto. Pero es necesario a veces las comparaciones para poder entender un poco la situación, ¿vale? Valle Inclán, que es lo que he dicho antes, que si por él fuera lo que entendíamos nosotros de la época de ese siglo, deforma la realidad, es todo un esperpento, es todo, en fin, unos sueños. Y los Quinteros la suavizan, la iluminan y la convierten en gracia. Pero ¿por qué hemos venido a este mundo a sufrir? No, vamos a llevarlo meramente bien que podamos, que las penas ya vienen solas. Esa es la filosofía de los Quinteros, además siempre tienen un final bonito, un final alegre, pero no por ello signifique que si vemos una obra de los Quinteros de 45 minutos hayamos perdido el tiempo, porque hemos aprendido mucho, porque los personajes han evolucionado, porque nos han enseñado, cada personaje tiene un rol, cada personaje evoluciona, todos los personajes de todas las obras de los Quinteros. Y aquí tenemos a Lorca, trágico, reprimido, que si la muerte, que si el destino. Lorca lo único que hizo fue contar la historia de sus 4 vecinos en los teatros. Me encanta el teatro de Lorca, pero es lo único que hizo. Eso ocurrió realmente. Todo, la casa de Bernarda Alba, la boda gitana, bodas de sangre, no, perdón, bodas de sangre es lo mismo, Rosita, todo. Y luego está, bueno, pues, la poesía. La obra principal y su argumento. Bueno, esto son 200 obras las que escribieron, lo he dicho, ¿verdad que sí? Pero yo he puesto aquí algunos más relevantes, por si les suena, que mirando un poco en YouTube son las que más se suelen representar, sobre todo bueno, pues en escuelas de teatro o gente que forma pues, su grupo de teatro, y está súper bien, ¿no? Tenemos El ojito derecho, una de las primeras que suelen ser cómicas y costumbristas, La reja, como bien ha explicado Rocío, la reja de Altagramonso. La reja tiene una simbología tremenda. Y la obra de teatro de La reja es buenísima. Porque no me digan ustedes que el follón que se forma cuando tú tienes una reja en un piso que es un cuarto, tu novio viene a verte y tienes que estar a voces. ¿Cómo te declaras a voces? ¿Cómo cuentas tus secretos a voces? Ahora una amiga te ofrece su primero y te deja la reja de su primero. Pero ahora está el jovencito que por un duro le toca la flauta al novio cuando viene y a la novia para que salgan. Pero es que el de la flauta lo único que quiere es el duro. Si la que hay en la ventana es la novia o es la que vive ahí, le da igual. Los enredos que se forman en la obra teatral de La reja son buenísimos. No saben ya quiénes están con quién. Y a veces hasta el padre está escuchando al novio. Esto es como un confesionario pero sin ver la cara. Esta obra es muy buena y muy simbólica, que más adelante veremos el simbolismo, ¿vale? El patio recrea las penas, la cruz que todos llevamos. Todos llevamos una cruz, unos más grandes, otros más chicas, unos la cargamos antes, otros la cargan después, pero todos cargamos una cruz. Y el patio es esa obra de teatro donde cada uno carga su cruz, pero carga su cruz de la mejor manera que se puede. Las flores, esta obra es muy sensible, muy sentimental, muy sensible y muy sentimentales. La Reina Mora, que también empiezan con las zarzuelas, esta también se representa muchísimo, también tocan el tema de la zarzuela. Y el Genio Alegre, que es lo que he dicho antes de Consolación, ¿vale? Consolación era para verla cuando entró a aquel patio, la verdad. Pero Consolación es una cosa muy bonita. Y es que un día que fue una boda gitana, que son ustedes que dura 3 días, estaba tan contenta, que tenía tantas ganas de explicar la alegría que tenía que se subió al campanario a tocar La golondrina. ¿Saben ustedes cómo se llamaba el libro de Becker? Los gorriones. Tocó La golondrina. Su tía, que desde la casa escuchó la campana tocar, y está tocando La golondrina. La golondrina que, por cierto, en otra... en Malvaloca está rota La golondrina. Entonces toca la campana de esa hora, ¿qué pasa? No sé, que luego se entera que fue su sobrina, que estaba tan alegre que necesitaba
expresar esa alegría. Hay un momento en la obra de teatro, que aquí es cuando Joaquín escribe, en la que es una imagen solo de ella y lo explica. Tenía tanto amor y tanta alegría dentro que cuando miraba a mi alrededor y vi a los jornaleros, lo único que yo quería era trasladarle un poco de alegría. Y para eso toqué la campana, para que me vieran alegre, para que me vieran con mi falda, para que vieran mi cara rojiza, para que vieran mis ojos brillantes. Y si les pude sacar una sonrisa a esos jornaleros, volvería a tocar la campana en el campanario las veces que hiciera falta. Esa escena es preciosa. Esos momentos nos dejan los Álvarez Quintero. Son esos momentos en los que te estás riendo, que estás diciendo, y luego estás llorando. De pronto, y no sabes cómo, porque no lo ves venir. Lo mismo le están regañando a la jovencita, y de pronto la jovencita está llorando y tú llorando con ella. Y ahí una filosofía de fondo y un buen ser y un buen hacer impresionante. Las de Caín, que es un padre que intenta casar a su hija, pero sus hijas tienen otra idea con otros pretendientes, que también están las de Abel, que las de Abel dicen que ni las que elijan ellos, que ni los que elijan ella, ni las que elijan el padre, que no se casan. Malvaloca. Malvaloca es una obra de teatro donde está el prejuicio, donde está la segunda oportunidad, donde hay una vida deshonrosa que se puede arreglar, donde hay, por supuesto, mal de amores, donde hay amores perdidos. Y la Puebla de las mujeres. Esto es feminismo total. Pero total, si en el de la riña mandan las mujeres, en la Puebla de las mujeres, pues si es que el nombre lo dice, la Puebla de las mujeres. Cancionera. Esta es una faceta un poquito más seria, pues como les digo, era muy sensible. Y Mariquilla. Mariquilla, que luego sale Mariquilla Terremoto, que yo no sé a ustedes, pero a mí de chica me han llamado Mariquilla Terremoto. Seguro que a todas vosotras también os han llamado Mariquilla Terremoto en algún momento. ¿Qué hizo especial a los Álvarez Quintero? Lo he dicho, pero bueno, como me adelanto, no me espero ni yo misma mi trabajo. El talento que tuvieron en su diálogo, la naturalidad, la gracia y el ritmo, porque el diálogo es un diálogo musical, es como una poesía, se puede cantar, el teatro de los Quinteros se canta, el lenguaje tan sencillo, pero también muy trabajado. Su humor y sus refranes, eran muy refraneros. Y cuando conoces todos los refranes que dicen los Quinteros, la risa es más grande todavía. Entiendo que no es por nada, pero que entiendo que la gente que no sea del sur haya muchos refranes de los Álvarez Quintero que, bueno, como si yo aquí a mí ahora me dicen algunas cosas y pues tampoco me entero y tengo que preguntar qué. Se me queda la cara de, perdón, no lo he pillado. Y se corta la risa tomándose el vermú, pero bueno. Esto lo he llamado críticas, de críticos con falta de autocrítica. Me he quedado muy a gusto y vuelvo a repetir, no lo estoy desprestigiando, simplemente dicen del trabajo de los Quinteros que le falta hondura intelectual. Yo creo que no entienden absolutamente nada. Exceso de tipismo andaluz. Visión idealizada de Andalucía. Hombre, cuando tú no quieras tu tierra, parece, espero que aquí no haya nadie, porque parecen todos catalanes. Poca crítica social. Poca crítica social. Pero si es un estudio sociológico continuo, si precisamente lo que te están contando los Álvarez Quintero son las situaciones de todas las casas y todo tipo de situaciones. Lo que pasa es que no te lo están contando llorando, ni pasándolo mal, para que tengas que pedir un alprazola cuando termines de ver la obra de teatro. Te lo están contando de una manera sencilla. No me digan ustedes que no se les quedan mejor las cosas cuando se lo está contando a alguien con una sonrisa en la cara o con pequeños detalles divertidos, que cuando hay alguien leyendo 20 folios, que llega un momento en el que dices, pero ¿para qué he venido yo? Con lo barato que está Netflix. Tendencia al terrorismo y al melodrama. Melodrama, no, realidad. Esas cruces de las que yo le hablaba. Y luego he puesto Baile por Ramón Pérez de Ayala, Azorín o Luis Cernuda. Por cierto, este cuadro
es de... Ay, ¿qué me he pasado? Es de Zuloaga, ¿vale? Reconocimiento y vida pública. Fueron hijos predilectos, evidentemente, de Utrera, de Sevilla, de Málaga y de Zaragoza. Me río porque con los militares que son en Zaragoza, pues tienen sentido del humor. Pertenecieron a la Real Academia Española, tanto Serafín como Joaquín. Serafín en 1920, Joaquín en 1925, y continuó hasta su muerte como bibliotecario de la Academia. Y recibieron numerosos homenajes en el ABC y en el Liberal. Hay Clarín, yo que parece que la tengo, y los que me siguen en todas las conferencias ya se habrán dado cuenta, parece que la tengo tomada con Clarín, pero a ver, para que Clarín te haga una crítica buena, Clarín quiere algo de ti. Eso lo vemos con Emilia Pardo Bazán, ¿vale? Que la criticaba simplemente porque era mujer y fea. ¿Y por qué era mujer y fea según él? Porque yo no la veo fea. Y no la veo fea porque la he estudiado y creo que conozco un poco su personalidad, por lo tanto no es fea. Eso ya era un motivo para que no pudiera ser escritora. Y cuando no, necesitaba hacer una buena crítica porque tenía que comer y quería que le diesen trabajo. Bueno, pues de los Álvarez Quintero hace una crítica descabellante. He estado todo el rato riéndome, qué sentido del humor, qué maravilla, no sé qué alegría, cómo representa Andalucía. Y cuando terminé de leer, es que ni siquiera la he puesto en una diapositiva, cuando terminé de leer la crítica de Clarín, pensé, esto es como el chiste que decimos mucho allí, que nos dicen, ¿qué eres, andaluz? Cuéntame un chiste. Pues lo mismo. La crítica me resultó eso. Yo creo que hizo más gracia porque tenía ese prototipo de Andalucía. Se lo digo totalmente porque ningún trasfondo, nada argumentativo real del por qué el teatro de los hermanos Quintero era bueno. Entonces, es un poco como... Le hicieron muchas críticas buenas, ¿no? Pero este hombre, que además que lo dice Pérez Reverte, también lo dice, hasta Clarín le hizo una buena crítica, sí, pero Pérez Reverte, Arturo, me cuenta la crítica. Es verdad que era una persona que para hacer una buena crítica pues le costaba mucho, ¿no? Con la guerra civil, como he dicho antes, ellos tenían bueno, pues supongo que la ciudad le agobiaba y se fueron a vivir al Escorial, al pueblo del Escorial, que quisiéramos todos vivir dentro del Escorial. Y le llamaron Villa Consolación, ¿vale? Fueron arrestados por el bando republicano y fueron puestos en libertad al día siguiente. Esto es personal, yo esto no lo leí en ningún sitio. Yo creo que la guerra civil fue lo que mató, y no por fusilamiento ni por hambre, a los hermanos Quintero, sino por pena, porque ese alma tan alegre, tan bonito y tan positivo de sacar de lo más triste lo mejor, y ver que este país con tantas cosas buenas se estaba matando entre ellos. Sinceramente pienso que el primero que fue Serafín, quien falleció el 12 de abril del 38, al no comienzo de todo, fue por pena, y luego le sucedió por supuesto Joaquín. Pero bueno, dicen que el primero Serafín fue por mala nutrición, escasez de alimentos y porque parece que le dio algo cerebral. Y luego Joaquín pues fue tras una larga enfermedad. No he encontrado nada más. Si ustedes lo saben, díganmelo, por favor. Que para mí esa larga enfermedad no fue otra cosa que la tristeza, no solo de perder a su hermano, sino de ver lo que estaba pasando aquí. Ambos están enterrados aquí en Madrid, en el cementerio de San Justo, y bueno, tienen su lápida, ¿vale? Dejaron aparte de sus 200 obras, como ya he dicho, muchísimas otras cosas que estarán por ahí, ¿no? En el rastro de Madrid. Su obra fue representada en España, por supuesto, al extranjero, lo que supone no solo traducir, sino adaptar. Porque cuando van a Sudamérica, Buenos Aires, que es donde
donde hacen muchas representaciones y tienen muy buen acogimiento. Si para venir aquí, como les he dicho antes, los refranes andaluces o circunstancias andaluzas, a lo mejor no es que parezca que no estamos tan lejos, ¿no? Pero quizás no, pues imagínense en Buenos Aires, entonces hubo que adaptar mucho para que la gente no se perdiera y pareciera que estuviese yendo, pues yo qué sé, a unos chinos pegándose tiros, por ejemplo, ¿no? Dejaron una biblioteca personal de 4.500 volúmenes, una biblioteca que a día de hoy está de dominio público. Y al igual que los hermanos Romero de Torres, dejaron un panel y una habitación llenita de fotos de actrices, que ya saben ustedes que los felices años 20, bueno, pues en Madrid empiezan a surgir las mujeres que se suben al escenario, las bailadoras, las cantadoras, las actrices que comienzan a viajar fuera, a Estados Unidos y tal, y consiguen y tienen un gran recuerdo tanto de sus viajes como de fotos filmadas, de cartas escritas. Las cartas que se escriben con Benito Pérez Galdós, también porque Benito Pérez Galdós comienza me van a disculpar, pero no recuerdo si era una obra de teatro o una novela, una obra de teatro, que terminan los hermanos Quintero. Y la correspondencia es, don Benito, hemos cambiado tal, ¿qué le parece el personaje tal? Es preciosa la correspondencia. Vamos con esas rejas. Ambos cuadros, esta señora que me preguntaba antes que quién era el autor del cuadro, pues ambos cuadros, estos también preciosos, tampoco son de pintores españoles, son ingleses o irlandeses. Una reja, esto es mío, separa y une, oculta y revela, protege y permite observar. Amor que se vuelve diálogo y una espera que se convierte en escena. En el cuadro de aquí podemos sacar, primero, que es domingo. ¿Por qué? Porque las tres jovencitas que van de paseo van con mantillas y mantones blancos, no van con la negra, por lo tanto no van a misa. El hombre está de gala y no está trabajando, porque digo yo que si es un mártir y no está trabajando, esta joven no se va a ir con él si es un bala perdida y no tiene trabajo, así que está de descanso. Y es primavera, por el viento que corre, se aprecia mucho, por el viento que corre y el sol, el viento que corre en las mantillas, en los vestidos, las sombrillas abiertas, que incluso la de blanco se está bajando la sombrilla para fijarse a ver quiénes son, a ver cuándo tenemos bodas, ¿no? Y bueno, aparte que es primavera porque ni la reja ha conseguido que estos dos se separen. La reja no lo ha impedido, ¿no? La otra es un poquito más discreta, pero la reja es maravillosa. Aquí había parné, como se dice, porque esta reja vale un dineral. Si tienen la posibilidad de visitar la Fundación Thyssen de Málaga, hay una gran colección en la primera planta, está prácticamente toda. Bueno, esto lo ha explicado súper bien Rocío, que es el maravilloso monumento que tienen ustedes aquí en el Retiro, una composición escultórico-arquitectónica que concluyó efectivamente su hijo, lo inauguró el 2 de diciembre, ambos estaban vivos y hicieron un escrito que leyó la actriz Concha Catalán. Y la lápida, aquí no se ve, pero las imágenes que ha tenido el placer de cedernos, las imágenes que ustedes han visto antes con la música de fondo, don Javier Aguilera Roja, arquitecto y urbanista del Ayuntamiento de Madrid, que por cierto es sevillano. Ahí sí se ve la lápida que la realiza Juan de los Ríos Quintero, era un primo de él, ¿vale? Y bueno, aquí les digo yo que gracias por todo vuestro, ya he tomado yo varios cafés con ellos, gracias por vuestro legado, España no os olvida. Y como no quiero dejar esto aquí, porque hablar de teatro, de los hermanos Quintero, sin haber visto ninguna escena, sin haber escenificado, no voy a salir a hacer ninguna obra de teatro. Pero sí, si voy bien de tiempo, y si ustedes me permiten, me gustaría leerles uno de sus poemas,
en lo que recoge todo lo que hemos hablado, la sencillez, las palabras tan cercanas, además un teatro, lo van ustedes a visualizar porque yo les voy a poner antecedentes, ¿vale? Son unos militares que han terminado una batalla y que están alrededor del fuego. Ya saben ustedes que gracias al fuego existe la cultura, existe la leyenda, la tradición oral, la literatura y todo lo bonito que tenemos. Bueno, pues o alrededor también digo, ahora son más copas de vino, no nos vamos a poner a encender fuego, aunque ya vivimos con estos apagones, pero bueno, es ese momento, ¿no? Y claro, son andaluces y ahí hay una guitarra, aunque estemos en guerra, ¿vale? Hay, digamos, 3 escenas y tienen sus altibajos emocionales. Comienzan a cantar, luego viene otra coplilla un poquillo más emocional y luego al final nos venimos arriba, ¿vale? Voy a ver cómo me sale. Se llama La mejor copla. Se han quedado con la estructura del teatro, ¿verdad que sí? En el descanso de una jornada que si fue dura, si fue sangrienta, por la victoria fue coronada, junto a la hoguera que los calienta, enardecidos y decididos, con fe en la vida y alma contenta, varios soldados cantan amores, como quien quiere buscando flores, borrar el daño de la tormenta. Harto seguro de su donaire, toca uno de ellos una guitarra, y una garganta que se desgarra lanza esta copla que roba el aire. La heridita que me han hecho es chiquitita y es roja. Bendiga a Dios esta herida que me recuerda tu boca. Con recios gritos y oles, ardiente al que ha cantado, premia al corrillo, porque la copla lleva en las frentes, en su lenguaje puro y sencillo, la imagen viva del ausente cuyo retrato guarda el artillo. Y aún no repuestos los campeones de esta alegría que en sentimiento tiene anegados los corazones, cuando quejosa como un lamento, le da vihuela siempre a los sones. Vihuela a los sones son actos musicales y toques de la guitarra, ¿vale? Salta otra copla que roba el viento. Aquel beso de mi madre me dio miedo de la guerra, y en la guerra soy valiente por devolvérselo a ella. Amor de madre, rico tesoro, que late dentro de las entrañas, como en el centro de las montañas, oculto está el oro. Al evocarte con voz dolida, sienten los héroes como encendida sobre su rostro la extensa huella de aquellos besos de despedida que dan tan solo la boca de ella. En algún pecho brota un sollozo, algunos ojos anumbla el llanto, y al advertirlos sagaz hermoso de los cantares por el quebranto volver el gozo. Para la patria tiene este canto. Este lo sabéis todos. ¿Que cuál patria era su patria? Le preguntaron a Dios, y sin pararse a pensarlo, él dijo que era España. Estalla en risas frescas y locas, de honda alegría, gritan a un tiempo todas las bocas, y amortiguando la algarabía con su postura serena y pía, pasa una virgen de blancas tocas. Lleva en su ojo, dulce y bello, por el insomnio martirizado, el amor cristiano, dulces destellos. Lleva sus dedos ensangrentados, porque amorosos tocaron ellos en las heridas de los soldados. Amor de todo, este es su emblema, este es su norte y este es su aliento. Y amando a todos, viva el poema de la ternura y el sufrimiento. La mira el mozo, su ardor extrema, y con el alma puesta en su acento, canta esta copla que luego al viento lleva a más alta región suprema. La caridad no pregunta, ni los nombres ni las tierras, como la mar llama al río, el llanto la llama a ella. Cuánto de pena, de mundo entero, por generoso, por lastimero, conmueve a todo. Noble y augusta sigue la hermana por el sendero. Y otro muchacho dice al coplero, con voz velada pero robusta: tengo una patria por la que muero, tengo una novia que es un lucero, tengo una madre cristiana y justa,
Y sin embargo, mi compañero, este es el canto que yo prefiero. Esta es la copla que más me gusta. Bueno, muchas gracias, Ana, por acercarnos al universo y al simbolismo de los hermanos del Quintero. Si el público tiene alguna pregunta que hacer. Bueno, yo sí. ¿Le ha gustado? Sí. Una pregunta. ¿Descendientes? Pues mire, Serafín se casó, el mayor. Y parece ser que la mujer era, a ver, esto no sé por qué lo ponen, pero es que es lo único que leo, ¿vale? Parece ser que la mujer era muy celosa. Y parece ser que de esos celos tan enfermizos fallece a los 2 años del matrimonio. No he encontrado absolutamente nada de legado, venía hablándolo con un amigo, no he encontrado absolutamente nada. Y doy por hecho que no hay, puesto que tenemos a dominio público toda su, como le he comentado antes, esos 5.400 volúmenes y todo lo que ellos guardan en su casa de ya no sé si es la de Sevilla o la de Escorial, pero la verdad es que no hay nada privado de los Álvarez Quintero. También les digo una cosa, trabajaron mucho y no sé, es que no necesitaron. A ver, ¿cómo lo explico? Esto es personal mío, ¿vale? Cuando tú tienes en la vida a alguien que te complementa, a veces no tienes necesidad de contraer matrimonio. Y si a él le complementaba su trabajo y el amor que sentían el uno por el otro como hermano, quizás ni siquiera estaban pensando en eso. Hablo del conocimiento, porque ya les digo que no he encontrado descendencia. Es muy difícil, pero es que si tuviéramos descendencia del Quintero, tendríamos esa descendencia, tendríamos libros de esta gente. Sí sabemos que tenemos por parte de primos, como hemos dicho, que la lápida la hizo un primo de ellos, pero por parte de ellos no. Y es que no le hizo falta, si estaban llenos y repletos. No lo sé, pero ya les digo, se casó el mayor, falleció su esposa a los 2 años y es lo único que puedo encontrar, porque lo he buscado evidentemente para traerlo. Ana, muchas gracias, yo te admiro totalmente, soy un fan tuyo. Porque Ya me he escuchado en 3 ocasiones, o sea que... Vamos a ver, yo sé que estamos hablando de Álvarez Quintero y de toda su obra. A mí me encantaría que nos dijeras una poesía tuya. ¿Mía? ¿Tuya? Sí. ¿Quieren ustedes escuchar una poesía mía? Maravillosa. Yo sí, vale, bueno, voy a coger el móvil, ¿vale? No me lo bueno, tengo un libro, yo estoy grande de Madrid, se lo digo. Yo no salgo de mi casa nada más que para venir aquí. Y hay gente que lo sabe. Para trabajar y para venir aquí. O sea, voy a la radio, a la tele, a Paintball, que es un campo de Paintball, y a Madrid. Y a comprar. Y a hacer la compra, no salgo. Soy maravilloso. A ver, un segundo, porque esta mamá que estoy nerviosa. Bueno, pues mira, la última que he publicado en redes, porque bueno, esto es como todo, hay que alimentarlo todo un poquito, ¿no? Y de vez en cuando pues publico algo. No sé ni de lo que va, lo siento, es la última que he puesto aquí, ¿vale? Vale. Si pudiera pedirte un favor, solo te pediría esto. Sigue diciéndome que te parezco hermosa. Sigue besando cada poro de mi piel. Sigue encendiendo velas por los rincones para ver diferentes nuestros tonos de piel. Sigue cubriéndome con agua caliente cuando me veas temblar de frío en la ducha. Y no dejes de cubrirme con la manta cuando sea el miedo a despedirme de ti lo que me consuma. Si me dejas pedirte algo, sigue mirándome con esa sonrisa. Sigue haciéndome reír como si aún fuera una niña. Cuéntame cómo a las mangas de tu abrigo le gusta devorar mis manos y mis brazos. Abrázame y echemos a andar, como hoy, a
ningún lado. Y esos besos que ya no son extraños, que siento tan míos y encajan perfectamente con mis labios. No quiero ni puedo exigirte nada. Esto solo era por si podía pedirte algo. Gracias por pedirme la poesía. Es una maravilla. Gracias. Ana, ¿qué parte del retiro nos queda por recorrer? Todo, Javier. No, pero de Andalucía tenemos la plaza de Sevilla, no sé si la conoces, que tiene la Virgen de Sevilla. ¿Cómo se llama la Virgen de Sevilla? Pues que eso es muy difícil. Hay muchas. No lo sé, perdón, no caigo ahora mismo, pero ¿cuál? La Macarena no creo, ¿no? La Macarena es la que todos... ¿Cuál? Los Reyes. Los remedios. Muchas gracias, señora. Es que es muy difícil elegir una virgen en Sevilla. No, pero está ahí a la entrada, Bordones. Aquí, no, Sí, sí, vale. sí. Está ahí esa Correcto. Muchas gracias. Antes teníamos ahí en esa plaza de Sevilla unos bancos preciosos con cerámica, hecha de cerámica andaluza. Sevillano. Aquí a la entrada también tenemos cerámica andaluza. Y allí en la plaza de Sevilla tenemos la fuente de los poetas, que tiene forma de un octógono, y tiene en cada sitio, cada plaquita, un poeta. La tenéis que conocer y hablarnos un día de ella. Ya le he dicho que a mí me encantaría el proyecto que le he comentado, que no os lo cuento, perdónenme, pero no porque no me fío de ustedes, sino porque soy muy supersticiosa y si lo cuento no sale, que me encantaría ponerlo en práctica, porque me encanta Madrid. Es que estoy toda hora estudiando Madrid y todo lo que se me ponga. Muchísimas gracias por la invitación, están súper a gusto como siempre, son ustedes maravillosos. De verdad lo digo, no es un tópico lo de que son acogedores los madrileños, agradecidos, esto es realmente cierto. Llevo 3 años viviendo y si Dios quiere me moriré diciendo que ojalá quiera. Gracias.